Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los presentes y los que están en su casa por asistir a la charla hoy que vamos a dar dentro del aula de pacientes, de la formación que se está dando. Yo soy Amando Márquez, enfermero del Servicio de Neumología, y Erika va a ser la que va a comenzar, Erika María Lorenzo Ramos, que va a comenzar hablando de lo que es la parte de oxigenoterapia, y vamos a dar comienzo a la charla de soporte respiratorio no invasivo, ventilación mecánica no invasiva y oxigenoterapia pues, en domicilio. Muchas gracias. Comienza Erika. Hola, muy buenas tardes. Como dice mi compañero, mi nombre es Erika y trabajo en el Servicio de Neumología del Hospital Dr. Negrín. Y bueno, vamos a hablar pues, de lo que es la terapia de oxígeno en domicilio y de la ventilación mecánica no invasiva en el mismo. A modo de introducción, ¿vale? Y para ponernos en contexto, decir que el oxígeno es un gas que es incoloro y no tiene olor, que se encuentra en el área ambiente en nuestra atmósfera, ¿vale? Y que es vital para nuestra supervivencia. La función de nuestro aparato respiratorio no es más que la respiración, que consiste en extraer el oxígeno del área ambiente, ¿vale?, hasta nuestra sangre y desechar como producto de desecho de una parte de nuestro organismo el dióxido de carbono de la sangre al aire. Este intercambio gaseoso se lleva a cabo en lo que es en el interior de los pulmones, en lo que llamamos alveolo pulmonar. Cuando el aparato respiratorio es incapaz de llevar a cabo esta función, lleva al organismo a un estado de insuficiencia respiratoria. Para el diagnóstico de esta insuficiencia respiratoria es necesario realizar una gasometría arterial que consiste en, de forma objetiva, saber la cantidad de oxígeno que hay en sangre a través de una muestra de sangre arterial. En el caso de que el paciente presente insuficiencia respiratoria, se llevará a cabo un tratamiento médico llamado oxigenoterapia para prolongar la vida y mejorar la calidad de vida del paciente. Para la administración de oxígeno de forma crónica en domicilio, en los pacientes con insuficiencia respiratoria se ha demostrado que mejora la supervivencia al evitar y mejorar las complicaciones que conlleva asociadas la falta de oxígeno en sangre. Viven más años los pacientes y con mejor calidad de vida, mejoran el sueño, el estado de ánimo, la memoria, el nivel de alerta, reduce el esfuerzo respiratorio, disminuye la sobrecarga y trabajo del corazón, aumenta la energía del paciente haciéndose visible en las habilidades para realizar las actividades normales cotidianas y, por último, reducen las visitas a los servicios de urgencia y, por lo tanto, los ingresos hospitalarios. Para poder lograr estos beneficios es necesario hacer un uso correcto y adecuado de la oxigenoterapia siguiendo las indicaciones médicas en cuanto a tiempo y dosis. Decir que la oxigenoterapia es otra terapia como cualquier otra y debe ser individualizada y que bajo ningún concepto va a sustituir al resto del tratamiento. Para llevar a cabo lo que es la oxigenoterapia en domicilio hay que disponer de lo que es un dispositivo o fuente generadora de oxígeno y de un sistema de transporte del mismo. Las fuentes generadoras de oxígeno pueden ser estáticas o portátiles. Las estáticas son aquellas que el paciente va a tener en el domicilio y dentro de esta vamos a tener el concentrador de oxígeno, la bomba de oxígeno y el tanque o nodriza de oxígeno líquido. Vamos a comenzar primero con lo que es el concentrador de oxígeno, decir que es un dispositivo de gran volumen y tamaño, de un peso entre 15 y 30 kilos, que extrae el oxígeno del área ambiente separándolo del nitrógeno y administrando o suministrando una concentración de oxígeno alrededor del 90-95% y puede dar flujos hasta 5 y 10 litros. Para su funcionamiento es importante tenerlo conectado a la red eléctrica y el inconveniente es que va a producir un ligero ruido. Hay que esperar alrededor de unos 15 minutos después del encendido del aparato para que el concentrador de oxígeno proporcione la concentración necesaria de oxígeno. Pasamos a lo que son las bombonas
de oxígeno, que son dispositivos cilíndricos de gran tamaño y generalmente de acero, que almacena oxígeno en forma de gas comprimido en torno a los 200 bares. Proporcionas una concentración de oxígeno al 99%, pero su funcionamiento, al contrario que el otro, no requiere de la red eléctrica, pero sí que hay que tener en cuenta que cuando se vacía debe ser reemplazada por la empresa proveedora. Hay que tener en cuenta que dispone de 3 partes para su funcionamiento y que el paciente debe conocer a la hora de llevar a cabo la oxigenoterapia en domicilio, que es el manómetro, que nos va a decir la cantidad de oxígeno que nos queda en la bala, el grifo, que nos permite abrir o cerrar la entrada del oxígeno, y el caudalímetro, que nos va a permitir graduar la cantidad de flujo que va a necesitar el paciente. Y por último tenemos lo que es el tanque o nodriza de oxígeno líquido, que es un dispositivo de gran volumen y tamaño con ruedas que almacena oxígeno líquido a una temperatura muy baja, menos 180 grados centígrados. Proporciona o suministra oxígeno, una concentración de oxígeno al 99%. No necesita de una conexión eléctrica para su funcionamiento, pero sí es necesario que la empresa proveedora la revise periódicamente. Se puede suministrar oxígeno directamente al paciente o servir como reservorio para cargar las bombas de oxígeno líquido portátiles. Dispone de un indicador de carga, un regulador de flujo, un conector de llenado, un conector de salida y de una almohadilla de condensación. Hablamos también de que existe fuentes de oxígeno, generadores de oxígeno portátiles, que son las que van a permitir al paciente poder movilizarse fuera de su domicilio y continuar con la terapia de oxígeno. Aquí nos vamos a encontrar el concentrador portátil de oxígeno, las bombonas portátiles y mochila de oxígeno líquido. Siempre va a ser el médico el que va a decir si este tipo de dispositivos es necesario para el paciente para realizar las actividades profesionales y sociales fuera de su domicilio. Tenemos en primer lugar lo que son los concentradores de oxígeno portátiles, que son aparatos de peso y tamaño muy reducido, que al igual que el otro extrae el oxígeno del aire ambiente. Su funcionamiento es a través de una batería recargable que se enchufa a la red eléctrica, y siempre hay que recargarla antes de salir de domicilio para evitar que el paciente se quede sin oxígeno lo que es fuera de su domicilio, o sea, en la calle o donde vaya a estar. Existen 2 modalidades, uno que es de flujo continuo, en el que el suministro de oxígeno va a ser tanto en la inspiración y la expiración del paciente, y otro sistema con válvula de demanda, en la que el suministro de oxígeno solamente va a ser con la inspiración del paciente. Esto es importante porque se va a ahorrar oxígeno a la hora de tenerlo en cuenta y salir a la calle. El objetivo no es más que aumentar la actividad física y profesional del paciente. Pasamos ahora a lo que es las bombas de oxígeno líquido portátil, que son pequeños cilindros de oxígeno líquido que ha sido cargado previamente de un tanque o nodriza de oxígeno líquido que el paciente tiene en su casa. Es importante siempre hacer la recarga antes de salir para evitar que el oxígeno se evapore. La duración de este generador de oxígeno portátil va a depender del flujo que el paciente necesite, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y por último tenemos las bombonas portátiles de oxígeno, que son de pequeño tamaño y de una aleación más ligera, con una autonomía inferior a 4 horas y que es útil para las salidas ocasionales del domicilio. Hablábamos también que tenemos que disponer de un sistema de transporte de oxígeno, el cual va a llevar el oxígeno de la fuente generadora de oxígeno hasta el paciente. Aquí nos vamos a encontrar las cánulas o gafas nasales, las mascarillas y el catéter transtraqueal. Comenzamos con las gafas nasales, es el más empleado, ¿vale? Se trata de un tubo de plástico con 2 extremos. En un extremo va a ir enchufado a la fuente generadora de oxígeno y el otro, con 2 terminaciones, va a ir a la nariz del paciente.
La ventaja de este tipo de sistema es que va a permitir al paciente hablar, comer, toser, expectorar mientras recibe la terapia de oxígeno. Existen también alargaderas que van a permitir una mayor movilidad del paciente durante que está recibiendo la terapia de oxígeno. Después tenemos lo que son las mascarillas, ¿vale? Que son dispositivos de plástico que van a cubrir tanto la boca como la nariz y el mentón del paciente. Se utilizan para aportar flujos de oxígeno más altos y tiene 2 orificios en los laterales que permite la salida del aire expirado. No permite, en este caso, que es la desventaja de este tipo de sistema, comer y expectorar mientras se recibe la terapia. Y por último tenemos el catéter transtraqueal, que el oxígeno se aporta mediante un tubo de plástico al paciente que lleva insertado en la tráquea. El uso de oxígeno domiciliario no conlleva ningún problema, es muy seguro, siempre y cuando se lleve a cabo una serie de indicaciones muy sencillas, como por ejemplo, no fumar cerca de la fuente de oxígeno, señalización de la fuente de oxígeno y que ésta esté alejada a 2 metros de una fuente de calor. La fuente de oxígeno no debe estar en la misma habitación en la que se utilice estufas eléctricas o de gas o de cosas que puedan soltar o producir chispas. En el caso que se utilicen cilindros o bombas de oxígeno y concentradores, estos deben de estar situados de forma vertical y que estén bien fijados. El concentrador tiene que estar en una zona bien ventilada a distancia de paredes, cortinas y muebles. No colocarle objetos encima, utilizar un único enchufe para lo que es el concentrador, desconectarlo si no se va a usar, no alterar el flujo sin la indicación médica. Si en el caso de que utilice alargadera, pues tenerla recogida para evitar caídas, no aplicar cremas faciales que contengan aceites, laca, vaselinas mientras que se use el oxígeno, no utilizar aerosoles, spray cerca de esa fuente generadora de oxígeno, no permitir que las personas que no estén familiarizadas utilicen o ajusten el equipo, no reparar uno mismo los aparatos, sino que hay que llamar a la empresa proveedora del mismo y por último, si es posible, tener un extintor en la habitación. Pero ¿y qué pasa si queremos viajar? Pues en este caso, si queremos viajar en coche y es el propio conductor el que va a recibir la terapia de oxígeno, tiene que consultar con su médico si eso es seguro para él. En el caso de que sea así, tiene que tomarse su tiempo para estar descansado sin disnea para proceder a la conducción. En el caso de utilizar cilíndricos portátiles o concentradores portátiles, estos deben de estar en muy buena posición y fijados de una manera adecuada, ya sea con una cinta o con el cinturón de seguridad. Siempre hay que tener ventilada lo que es el área del coche para evitar la acumulación de oxígeno y, súper importante también, comprobar la ruta de viaje porque la demanda de oxígeno va a variar según la altitud en la que nos encontremos. En el caso que viajemos en avión, consultamos a nuestro neumólogo y en caso que vayamos a ir a otro estado o comunidad autónoma, hay que asegurarse con antelación de que vamos a disponer de suministro de oxígeno en la localidad de destino. Para ello, lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto con nuestra empresa proveedora donde vivimos habitualmente y son ellos los que nos van a dar los pasos a seguir, ya sea pudiéndonos llevar nuestro propio aparato o diciéndonos quién nos puede suministrar el oxígeno en el lugar donde vayamos a estar. También es importante saber que en los vuelos comerciales las políticas de uso de oxígeno varían de compañías en compañía, por lo tanto hay que asegurarse con antelación qué tipo de trámites hay que llevar a cabo y el coste y sobre todo llevar una valoración e informe médico de las necesidades que uno necesita en la terapia de oxígeno. Súper importante también, ya que vamos a llevar el oxígeno, es saber manejar el equipo, ¿vale? De cuánta batería disponemos a la hora de viajar. Y por último, informar a la compañía si uno va a necesitar silla de ruedas, porque si no lo hacemos así, no nos la suministran. Y nada, ¿qué cuidados y mantenimiento lleva el tratamiento de oxígeno en domicilio? Pues en cuanto a los cuidados de los accesorios, decir que las gafas nasales y las mascarillas hay que limpiarlas como mínimo una vez al día.
lavarlas con agua y jabón, dejarlas sumergidas durante un tiempo para que se desincrusten las mucosidades, enjuagarlas muy bien y dejarlas secar. Y cambiarlas periódicamente alrededor en torno al mes. ¿Por qué? Porque con el tiempo de uso y con las secreciones y las mucosidades se endurecen y pueden provocar lesiones. En cuanto al vaso humidificador, que se recomienda utilizarlo cuando se aportan flujos de oxígeno más altos y en aquellos climas en donde son más secos para evitar la sequedad de las mucosas, hay que decir que hay que utilizar agua estéril o bidestilada y llenar el vaso 2/3 de su capacidad, siempre respetando el límite superior máximo y el límite inferior mínimo. Lavarlo diariamente con agua y jabón y cambiar el agua cada 24 horas, no rellenarlo. En cuanto a los tubos de conducción, evitar longitudes de alargadera mayor a 20 metros. En el caso que utilicemos varias alargaderas, siempre fijarnos que las conexiones entre unas y otras están bien, porque ahí pueden haber fugas de oxígeno y no llegaría el tratamiento como debe de ser al paciente. Vigilar que no existen acodamientos y lavar con agua y jabón esas alargaderas como mínimo una vez por semana y secarlas muy bien. ¿Y qué cuidados derivan del uso de oxígeno en el paciente? Pues hay que llevar a cabo un aseo nasal. ¿Por qué? Porque el uso continuo de oxígeno reseca la mucosa nasal. Por lo tanto, se recomienda hacer instilaciones de suero fisiológico o de agua hervida con sal. Y en todo caso, si es necesario, utilizar cremas hidrosolubles. En cuanto a los cuidados de la piel, decir que el uso continuo de oxígeno, tanto en mascarilla como en gafas nasales, aumentan el riesgo de lesiones por presión, ¿vale? Sobre todo en aquellas zonas que están en contacto con este tipo de sistema. Por ejemplo, el tabique nasal, el mentón, la parte superior de las orejas. Por lo tanto, se recomienda hidratación de la piel, evitando lo que habíamos dicho antes, que sean lociones aceitosas o de vaselina. Y en el caso de que exista enrojecimiento de esa zona, hay que protegerlas con almohadillado, ya sea poniendo gasas o apósitos hidrocoloides o de silicona. Y por último, también hay que tener en cuenta la mucosa oral, que también se reseca con el uso domiciliario continuo de oxígeno. Por lo tanto, hay que tener una higiene oral diaria, beber abundantes líquidos si no es contraindicado por el médico y vigilar sobre todo la aparición de lesiones. Y para terminar, una serie de recomendaciones es que si vamos a utilizar el oxígeno domiciliario tenemos que conocer muy bien los aparatos y los accesorios que conlleva esa oxigenoterapia, ¿vale? La forma de administración en tiempo y dosis. Llevar a cabo una buena adherencia terapéutica del tratamiento de oxígeno domiciliario en cuanto a tiempo y dosis por indicación médica. Comentar también que la acción del oxígeno domiciliario es a largo plazo, por lo tanto el paciente no va a notar mejorías inmediatas. Es recomendable también que se utilice el oxígeno durante la higiene personal y las actividades de la vida diaria que le supongan al paciente un mínimo esfuerzo. Y lo que habíamos repetido anteriormente, no manipular ni modificar la dosis si no hay una indicación médica. Muchas gracias y les dejo con mi compañero Amando. Muchas gracias, Erika. Bueno, ahora vamos a meternos, una vez tenemos lo que es la parte de oxigenoterapia pues dada y enfocada. Quisimos meter esta parte de oxigenoterapia previamente porque dentro del soporte respiratorio no invasivo hay pacientes que aparte llevan oxígeno domiciliario con el soporte respiratorio no invasivo de forma continua o simplemente con descansos de 16 horas al día de oxigenoterapia, con lo cual vamos a hablar de lo que es soporte respiratorio no invasivo con oxigenoterapia o sin ella. Lo que es la definición, al fin y al cabo, son un conjunto de medidas que van enfocadas a dar soporte respiratorio de forma no invasiva en pacientes con fracaso ventilatorio crónico o agudo, pero en este caso de domicilio es porque tienen una enfermedad crónica que requieren de ese soporte respiratorio no invasivo como tal. El objetivo, al fin y al cabo, de utilizar un ventilador viene siendo aumentar la duración y la calidad del sueño, dependiendo de la patología, mejorar la calidad de vida, el estado funcional y aumentar lo que es la tasa de supervivencia. Indicaciones en múltiples patologías, ¿vale? Con afectación y daño tanto cardiovascular como a nivel cerebral,
y indicaciones más habituales ponemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con estabilidad, si es en fase aguda ingresan al hospital en la planta de neumología en lo que son habitualmente la unidad de cuidados respiratorios intermedios. En pacientes con enfermedades restrictivas de la caja torácica, con pacientes con cifoscoliosis, etcétera, etcétera, enfermedades neuromusculares que en el trastorno y la evolución de la enfermedad requieren de soporte respiratorio no invasivo, y un síndrome de hipoventilación, obesidad o síndrome de apnea obstructiva del sueño, los cuales son diagnosticados desde la unidad del sueño. El tratamiento, al fin y al cabo, el inicio del tratamiento puede venir por varias líneas y quisimos enfocarlas desde dónde se inicia lo que es el soporte respiratorio invasivo. Puede iniciar en la planta de hospitalización, como comentamos, los pacientes se van a ventilar dentro de lo que son la unidad de cuidados respiratorios intermedios, en la planta de neumología. Pueden ser pacientes que son diagnosticados en la unidad del sueño y que el paciente directamente es remitido a la empresa suministradora, donde se va a pautar un soporte respiratorio y, en este caso, Vitalaire hace una titulación de lo que es la terapia durante 90 días, donde va viendo las necesidades específicas y si hay que cambiar de un modo ventilatorio a otro, con una relación directa, un feedback con el neumólogo en concreto, donde son dispensado lo que es tanto el ventilador como los accesorios, como una serie de herramientas y cuidados para el manejo en domicilio. Hay una planificación y una adaptación y una educación desde lo que es la planta de hospitalización. La otra serie de cuidados los realizará la empresa y el seguimiento que le realiza. Y después tenemos otra línea de tratamiento que comenzó hace un año con una consulta específica de enfermería de práctica avanzada, dando soporte a aquellos pacientes habitualmente que son muy mal adherentes o en caso de un cambio de modo ventilatorio por la empresa que lo comenta con el neumólogo, se vería directamente conjuntamente con el neumólogo y el enfermero en esta consulta en hospital de día de neumología, en una consulta que tenemos un día a la semana. Es importante, por lo tanto, controlar el tipo de paciente, el tipo de patología que tiene, la indicación de lo que es el soporte respiratorio no invasivo, el tipo de ventilador que vamos a utilizar y adecuar una interfaz u otra para conseguir el éxito de la ventilación mecánica no invasiva. Con lo cual tenemos el paciente siempre en el centro de la terapia, ver si el paciente puede ser dependiente del ventilador o no dependiente, o sea que tengamos que estar 24 horas conectados a un ventilador o no necesariamente tenemos que tener este soporte. En los pacientes dependientes es un soporte vital, necesitan sí o sí estar conectados para poder mantenerse con vida. Habitualmente trabajamos con respiradores volumétricos, un modo de ventilatorio que se va a ventilar por volumen, controlar las alarmas, la batería interna e incluso si es necesario tener más de un ventilador en el domicilio que la empresa será la que se encargará de dispensarlo. Y pacientes no dependientes, no es en este caso un soporte vital y una necesidad que por lo que sea se estropea, podrían pasar un día sin tenerlo hasta que la empresa le pudiera dar soporte. Respiradores que habitualmente van por presión, aunque puede utilizar cualquier otro modo ventilatorio y normalmente se utiliza durante las horas del sueño, aunque en un inicio se dice que haga uso durante el día hasta ver que vamos adaptándonos al ventilador y al modo ventilatorio en sí. Los ventiladores, como comentamos, se pueden ventilar o por presión o por volumen. Los modos de ventilar por presión más habitualmente utilizados, aunque hay muchos más, son una presión continua desde la salida de la máquina hasta el alveolo del pulmón, que es un modo ventilatorio con CPAP, con una presión positiva. El modo BiPAP estamos hablando de 2 presiones, bilevel, donde puede ser espontánea o ciclada también por tiempo. Y en este caso tenemos una presión inspiratoria máxima y un volumen, una presión residual, que en este caso sería la EPAP. Y después lo que son ventilados por volumen, en este caso puede ser asistido o asistido controlado como tal. En cuanto a las interfaces, es clave, como comentaba, a la hora de elegir una interfaz u otra, dado que hay multitud de modelos en el mercado, pero el éxito para poder tolerarla o no tolerarla, tener una buena adherencia al tratamiento o no, será en la elección de la interfase. Nos va a conectar el ventilador con el paciente, va a permitir la adaptación entre el paciente y la tubuladura ventilador, se puede colocar a través de la nariz y boca, pero de uso domiciliario no tenemos una mascarilla total, ¿vale?, que es la Total Face como tal, o incluso podría ir solo en orificios naturales de la nariz, hablando solamente de unas olivas nasales.
Garantizará lo que es esa presión positiva en todo momento, sin una pérdida de presión. Existen múltiples y variados diseños, como comentamos, y lo debemos de adaptar a cada tipo de paciente. No son estándar, sino que debemos de buscar qué tipo de paciente, la talla, el material, etcétera, etcétera. Las características son estables, resistentes, flexibles, hipoalérgico, de silicona, deben de ser transparentes para poder ver si hay secreciones, si hay un vómito y reducir lo que es la sensación de claustrofobia o de asfixia. Adaptables a las distintas morfologías faciales, a los pacientes que puedan tener una nariz más grande, más chica, etcétera, etcétera. Que ofrezcan una mínima resistencia al flujo del aire, siempre buscaremos la talla menor para menor espacio muerto. Todas deben de llevar una válvula antiasfixia, las de uso domiciliario. Que sea de instauración rápida y sencilla y de fácil retirada. De higiene y mantenimiento muy sencillo y son habitualmente de adecuada calidad, precio y ecológicas. Hay multitud de interfaces, como comentamos, de mascarillas, ¿vale? Podemos ver que hay orales o pipetas bucales, nasales, oronasales, ¿vale? Todas son de dispensación y de uso domiciliario. Las pipetas bucales o mascarilla oral no suelen ser de las más usadas, pero saber que están en el mercado y que se puede hacer uso de ella durante el día. Hay pacientes neuromusculares que hacen uso de ella durante el día o por momentos en concreto, solamente puntuales durante lo que es el día. Durante la noche no se hace uso porque requiere de estar alerta el paciente, ¿vale? Son de uso crónico, se sella a través de los labios y de las piezas dentales, son moldeables. Precisa de una gran colaboración del paciente, como comentaba, debe estar alerta, con lo cual durante el hábito del sueño no se puede hacer uso de ella. Y lo que tiene un nivel de fugas bastante elevado, y lo que nos va a condicionar este nivel de fugas son a mayor devolución de aire, mayor náuseas, mayor secreción al tener algo en boca, ¿vale? Y lo que puede llegar a tener más aerofagia. Las nasales es un tipo de mascarillas y dentro de estas están lo que es la mascarilla nasal en sí, las almohadillas nasales o los pillow, ¿vale? Son también en pacientes crónicos, suele ser mucho más confortables que la oronasal en sí, con mayor tolerancia que la oronasal en sí. Por elección, suele ser el tipo de elección, pero siempre que tengamos presiones no excesivamente elevadas, a partir de 10 de presión habría que valorar la tolerancia, habría que valorar lo que es la sequedad de mucosas, sobre todo a nivel localizado, a nivel nasal, el dolor que podamos tener de cabeza, etcétera, etcétera, clínica que nos puede derivar de lo que es el uso localizado a través de la nariz. Y la oronasal está indicada habitualmente en pacientes con modo ventilatorio, como decíamos antes, BiPAP, bilevel, 2 presiones, ¿vale? O en pacientes que presenten fugas muy elevadas con una mascarilla nasal a través de lo que es la boca y que con una mentonera no podemos llegar a controlar. Se utiliza en este caso en pacientes también crónicos y es otro sistema de elección de ventilación domiciliaria. Aquí ponemos una serie de modelos, en el mercado hay muchísimos y nosotros pues trabajamos con la empresa que dispensa, que Vital Aire, y tiene una serie de modelos a poder trabajar. ¿Cómo elegimos una u otra? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Pues que debe de apoyar en lo que es en nariz, ¿vale? Y a mí debemos de ver cada paciente si abre la boca o no lo abre, porque lo que es el maxilar inferior hay veces que hay que sellarlo por debajo del maxilar inferior y otra vez por debajo del labio. Depende si el paciente abre la boca por la noche, si ronca o no ronca, porque en este caso la mascarilla se le va a mover, se le va a meter dentro de la boca y es fácil que presente fugas, que la máquina no presurice igual, que se desacople del ventilador y de aquí no está bien adaptada al ventilador, con lo cual mal descanso nocturno y peor tolerancia al tratamiento. Vamos a trabajar con unos arneses, que va a ser el mecanismo de fijación de esta interfase, de esta mascarilla. Deben de ser estables, ligeros, no traumáticos, de fácil colocación y de fácil retirada. Esto lo que nos va a ayudar a controlar el nivel de fugas, pero hay que valorar no ejercer demasiada presión porque si no la tolerancia va a ser muchísimo peor. Hablando de las fugas más habituales son a través de estos espacios y debemos de enseñar a nuestros pacientes a recolocarlo para evitar la mínima pérdida de presión y la menor fuga posible. Enseñamos aquí las distintas mentoneras que desde la empresa se puede hacer, solicitar o a través de la aplicación de Vital Aire o mediante cualquiera de nosotros, sea el neumólogo, sea
yo o cualquier otro enfermero que se dedique al soporte respiratorio no invasivo, ¿vale? Y buscaremos controlarlo tanto los pacientes con interfase oronasal como con interfase nasal. Aquí ponemos distintas ventajas e inconvenientes, que son un poquito las que nosotros comentamos ahora mismo. Saber que hay una total face y un Henle que en principio no son de uso domiciliario, pero podemos, el Henle no más que un casco, ¿vale? Y la mascarilla total facial, si tuviéramos limitaciones, sobre todo con las otras interfaces, pues tendríamos que valorar con la empresa si pudiésemos dar soporte para una total face. Aquí ponemos algún otro dispositivo, ¿vale? Para que lo conozcan ustedes, igual alguno ha hecho uso o hace uso de él. Por un lado son donde el adaptador de oxígeno, que lo pone directamente la empresa en la salida de lo que es el ventilador, para que la mezcla de oxígeno se haga en la parte más proximal, ¿vale? O la más distal del paciente, y sería este dispositivo donde aquí se engancha el oxígeno con la cantidad de flujo que nos digan desde el informe médico o que comentemos desde la consulta en este caso. Y valorar aparte los sistemas de humidificación, porque por un lado por las horas de uso, por otro lado por la presión que podamos realizar, puede generar sequedad de mucosas y hacer que el descanso no sea igual de placentero y que durante la noche nos despertemos para beber agua porque se nos seca mucho las mucosas. Pues se pueden adaptar sistemas de humidificación en este caso, que ayudará a movilizar secreciones y a que la tolerancia del dispositivo sea mucho mayor. En cuanto a las complicaciones que pueden surgir del uso de los distintos dispositivos, vamos a hablar de la incomodidad, ¿vale? Por un lado, que de esto vamos a jugar si es la interfase en sí, si es que todavía estamos en un periodo de adaptación al ventilador, buscaremos cómo reajustar e ir incrementando lo que son las horas de uso. A partir de 5 horas de uso diarias ya se está hablando de un buen cumplimiento horario del ventilador, con lo cual lo que tenemos que lograr son que cumplimentemos más de 5 horas de terapia respiratoria como tal. Valorar la cefalea, si la cefalea está siendo porque puede ser sequedad de mucosas, puede ser por la interfase, puede ser porque la presión sea muy elevada, valorar que podemos tomar algún analgésico o ver cuál es la causa que justifica en este caso la cefalea. El rash cutáneo que pueda aparecer, en qué punto nos aparece, si puede ser que estemos haciendo una reacción alérgica al material en concreto y si no buscaríamos otro tipo de material de la interfaz o de la mascarilla. Pero saber que hay cremas que se pueden hacer uso de ellos para poder solventar en este caso el problema. Aerofagia, meteorismo o molestias gástricas, ver si puede ser el caso que las presiones son muy elevadas y en este caso el esfínter esofágico superior no puede realizar el cierre que tiene que hacer, ¿vale? O si por lo que sea estamos desadaptados del ventilador, porque el ventilador se desadapte, porque no presurice de la presión que tiene que ejercer, si puede ser que los modos ventilatorios o el trigger, o en este caso nosotros nos desacoplamos del ventilador, buscar cuál es la causa que justifique la aerofagia y la cantidad de gases que podemos tener. Las lesiones por presión, ver si se nos aparecen, que puede ser ese rash cutáneo con afectación de lo que es la piel, enrojecimiento, o que nos pueda aparecer algún tipo de lesión por presión en la piel. Valoraríamos el intercambiar distintos interfaces o mascarillas durante el día o durante la noche para que los puntos de presión no sea siempre el mismo, ver si estamos ejerciendo demasiada presión nosotros porque la presión del ventilador es muy elevada y para compensar la fuga apretamos demasiado, o poder hacer uso de apósitos hidrocoloides o de ácidos grasos hiperoxigenados. Hay multitud de ellos en el mercado, no están financiados, pero sí que son recomendables, que duran más de un año porque nada más que tenemos que echar una gotita de este aceite en concreto y que sería beneficioso para prevenir lo que son la aparición de lesiones por presión. La congestión nasal o obstrucción nasal, ver que podemos tener que hacer uso o de humidificación o de suero salino, tópico, de agua de mar, Rinomer o cualquier otra casa comercial para favorecer lo que es la nutrición y el enriquecimiento de la zona de la nariz. La sequedad de mucosas, como comentamos con el humidificador, controlar que no haya irritación ocular por esa fuga mal controlada que se nos escape aire hacia los ojos, ¿vale? Valorar si hay que reajustar la mascarilla, si la talla es adecuada o no. El ruido y el insomnio que puede generar el ventilador, hay ventiladores que hacen más ruido que otros, buscaremos si con un ventilador u otro dormimos mejor, si no comentaríamos con la casa comercial para poder en este caso cambiar. Las fugas, como comentamos, controlarlas con el ajuste de la interfase, y frío, ¿vale? Que pueda
las regiones, si podemos estar en una región que pueda ejercer más frío u otro, valorar porque el humidificador nos puede ayudar a incrementar y que el aire no sea tan frío y calentarlo un poco más, o ver si la temperatura de la habitación también podemos controlarla nosotros. En cuanto al mantenimiento y la limpieza de cara a domicilio, ya terminamos. Hay que lavarse la cara antes de poner la mascarilla, evitar cremas que puedan generar desplazamiento de la mascarilla y con lo cual fricción, ¿vale? Limpieza con un jabón neutro o un detergente suave, ¿vale? Para limpiar lo que es la mascarilla. Siempre después del uso de la mascarilla debemos de limpiarla y dejarla secar al aire, ¿vale? Si no, con cualquier material que no deseche polvillo, ¿vale? O fibras de tela que podamos inhalarlas nosotros a posteriori. El arnés y el circuito con una vez por semana llegaría. Cambiar el agua del humidificador y siempre mantenerlo con agua estéril, agua bidestilada. Como digo, dejarlo secar al aire pero no a la luz solar porque evita que el material se deteriore en este caso. Seguimos las instrucciones siempre que nos van a dar también desde el punto Inspira, la empresa dispensadora de material como tal. En caso de que se nos estropee, saber que tiene una aplicación Vital Aire en concreto para poder solicitar otra interfase y que se la lleven a su domicilio, poder recogerla en el punto Inspira, como comentamos aquí dentro del hospital. La limpieza periódica del filtro del aire debemos de realizarla también siempre, debemos de consultar con la empresa dispensadora de material cada cuánto se debe de realizar los seguimientos periódicos de los dispositivos, así como la limpieza de tubuladuras que con una vez al mes llegaría, igual que el filtro externo que tiene el mismo dispositivo. Los filtros internos debería de dar la empresa, el técnico, cada cuánto poder cambiarlo. Es distinto vivir en el centro de la ciudad donde puede haber mucha polución a vivir en Tejeda o vivir en una zona donde estemos muy próximo al agua de mar para el deterioro del material. El desenchufar el equipo y limpiarlo periódicamente, eso con un trapo húmedo, lo que es todo. No depositar encima nada de lo que son el ventilador, ni una plantita, ni nada que pueda hacer uso de ello porque se puede estropear, caerse y estropear el ventilador. Y lo que comentaba, cualquier anomalía que puedan tener, ponerse en contacto con la empresa suministradora, por una vez más, en este caso Vital Aire. Nosotros tenemos la consulta en Hospital de Día de Polivalente, yo soy Amando, ella es Erika, está en la planta de neumología, pueden buscarnos, acercarse para poder solventar cualquier tipo de duda, ¿vale? Y si no, pues con su neumólogo que lo llevará en la misma consulta de neumología. Pues nada, esto es todo, muchas gracias, no sé si tienen algún tipo de pregunta y aquí estamos para poder ayudar a resolverlas.